Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor, aquí estamos nuevamente. Y quisiera hablar hoy de una virtud, de una cualidad del carácter de todos aquellos que aman a Dios. Porque teniendo esta cualidad y poniendo por obra el amor de Dios, estamos siendo pues semejantes al Señor. Y me refiero a la virtud de ser buenos, de manifestar bondad hacia todos aquellos con quienes nos relacionamos. Definitivamente esta es una palabra muy bíblica y que la encontramos en cualquier lugar de las Escrituras, porque Dios quiere que seamos bondadosos, como Él es bondadoso. Y pudiéramos citar pues un montón de versículos bíblicos, pero me voy a limitar a unos 3 o 4 antes de ver o escuchar la fábula que nos corresponde hoy. La Escritura dice en Efesios 4:2, más bien a los creyentes, sean bondadosos y compasivos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, parte de la bondad o de ser bondadosos es perdonar, es ser compasivo con aquellos que nos ofenden o con aquellos que van un tanto rezagados en el crecimiento y la madurez espiritual. Dice también en Gálatas 6:10, por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Romanos 12:21, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Romanos 12:9. Gálatas 3:22 y 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y así, amados hermanos, encontraremos un sinfín de versículos bíblicos en los que se nos exhorta a ser bondadosos, compasivos, misericordiosos para con todos. Pero aun cuando esta es una gran virtud, muchas veces podemos encontrarnos en un problema. Y aun cuando estemos siendo bondadosos, estamos incurriendo en un mal. Parece una contradicción, pero no lo es. Porque se requiere de pensar bien lo que hacemos y cómo eso va a repercutir en los demás en diferentes maneras. Es decir, no basta con ser bondadoso y tener actos de bondad si no tenemos discernimiento espiritual para saber que cuando aún haciendo el bien, entre comillas, estamos favoreciendo un mal. Y por eso es que tenemos que ser sabios. La fábula que vamos a contar hoy nos ilustra esta gran verdad, esta gran enseñanza. Y como ustedes pudieron ver, se titula El obsequio de las palomas. Es una fábula china muy antigua y nos cuenta de que en una pequeña población en China que se llamaba Andán, allí se mantenía una antigua tradición, algo que se hacía todos los años. Todos los aldeanos cazaban palomas y estas palomas eran entregadas al príncipe como un regalo en el día del Año Nuevo.
¿Por qué razón? Bueno, al soberano le encantaba esta tradición. Él se sentía feliz y contento con que le trajeran el presente de las palomas cada año. De hecho, él ofrecía recompensas a aquellos quienes le llevaran las palomas. Un día, una persona le preguntó que por qué le gustaba tanto esa tradición. Y el soberano respondió: me gustan mucho las palomas y quiero que usted sepa que al día siguiente del año nuevo yo dejo libres a esas palomas. Y con esto yo demuestro mi bondad, dejando libres a las palomas que me traen los cazadores. Entonces la persona le preguntó: pero tus súbditos las cazan para saber que necesitas palomas para soltarla al año que sigue. El príncipe se sorprendió con la pregunta, porque había hecho una pregunta que dejó pensando a este príncipe. Y entonces le dijo a aquel cortesano: usted suelta las palomas por un acto de bondad, de eso estamos convencidos. Pero sus súbditos, al cazarlas, matan a muchas palomas. Para demostrar la bondad de verdad, usted debería prohibir la caza de las palomas. Porque tal y como usted lo hace ahorita, usted suelta las palomas para liberarlas, pero su bondad no puede reparar el daño que ocasiona. Es decir, la muerte de muchas palomas. El príncipe entonces asintió con su cabeza y reconoció su error. La moraleja de esta fábula es que muchas veces creemos hacer el bien a otros cuando sin querer le estamos hiriendo o le estamos haciendo un mal colateral. Por lo que podemos pensar que nuestra bondad favorece, pero también hace daño. Y ahí es donde tenemos que desarrollar pues la habilidad que nos da el Señor, la sabiduría, el poder discernir bien las cosas. Porque la bondad debe medirse siempre por las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos. No basta con ser bondadoso, en otras palabras. Si nuestras decisiones van a ocasionar luego un daño, entonces pensemos 2 veces cuando estemos haciendo actos bondadosos, actos de amor. Porque sin querer, por no tener un discernimiento espiritual que mide todas las cosas y que piensa en los pros y los contras, entonces no estaremos haciendo el bien en su totalidad. Debemos mirar más allá y comprobar si nuestros actos, por muy bondadosos que sean, consiguen los resultados esperados. Pues en este caso, el príncipe creía que él obraba con bondad, porque él soltaba las palomas. Él no las retenía, pero no estaba pensando en que cuando los súbditos cazaban las palomas, muchas de estas palomas morían. Entonces estaba haciendo un daño mayor. Como le dijo aquel cortesano, lo mejor es que usted prohíba la caza de las palomas. Eso sí sería un acto de bondad verdadero. Entonces, la empatía consiste en ver más allá de nuestras necesidades. El ego del príncipe se sentía satisfecho porque él soltaba las palomas cada año, pero no le permitía ver el daño que les causaba. Puede que para él soltar las palomas fuera un acto de bondad y nadie lo discute, pero no es lo mejor para las palomas, que terminaban siendo exterminadas en la mano de
de los cazadores. Si el príncipe hubiera demostrado una verdadera empatía, él habría caído en cuenta de que no estaba haciendo un bien en su totalidad, solamente pensando para sí mismo de que estaba haciendo el bien. Entonces tenemos que tener cuidado, porque muchas veces los actos que parecen de amor y ser bondadosos, por falta de juicio, por falta de inteligencia espiritual, nosotros caemos en hacer más bien un mal. Un ejemplo clásico en esto está dado en aquellos padres consentidores que quieren demostrar su amor hacia sus hijos dándole todo lo que ellos necesitan. Y si hay un capricho por allá, también se lo satisfacen. O sea, las necesidades está bien, deben ser cubiertas, pero los caprichos no deben ser satisfechos. Si nosotros los acostumbramos a que obtengan todo lo que ellos deseen sin esfuerzo alguno, estamos haciendo un mal en vez de un bien. Si estamos permitiendo a nuestros hijos, por ejemplo, los berrinches, las malas actitudes, que se salgan con la suya porque empiecen a llorar o a patalear, y nosotros, para salir del paso, lo más fácil es satisfacer el capricho del niño, entonces no estamos haciendo un bien, estamos haciendo un mal, porque ellos necesitan tener límites en su vida. Hay que ponerles límites y ellos tienen que saber que hay disciplina, que hay consecuencias por la violación de las leyes de la familia. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque ese acto bondadoso debe implicar una norma y un límite para que sea realmente un acto de bondad. Por eso es que el ejemplo tiene fuerza, porque muchas veces los pequeños, o nosotros mismos cuando éramos pequeños, y nuestros padres tomaban decisiones con nosotros y nos imponían la disciplina, nos parecía que eso era algo injusto. Pero en realidad no era tal cosa, era un acto de bondad, porque la disciplina que los padres ponen a sus hijos, los límites que le trazan, les ayudan a formar su carácter, les ayudan a ser personas de bien en el mañana. Por eso es que hay que tener límites, y esa es la verdadera bondad. Otra enseñanza aquí es que nuestra libertad termina donde empieza la del otro. O sea, no somos libres para hacer lo que querramos. Eso sería libertinaje y no libertad. O sea, el límite está en la integridad del otro. Yo debo poner límites incluso a mis actos bondadosos. Si yo pienso o estoy convencido de que ese bien puede resultar en un mal a otra persona, entonces tenemos que tener cuidado. Si por ejemplo tenemos 2, 3 hijos, y aunque eso no es correcto, a veces existe, como la Biblia nos da testimonio de eso, de que hay favoritismo, de que hay inclinación hacia uno de los hijos, y nosotros hacemos muchos actos de bondad con uno, pero no con el otro, y hay diferencias, ahí no estamos haciendo un bien para nada, estamos haciendo un mal, porque el hijo que no recibe el mismo trato que el otro, entonces se va a crecer con esos prejuicios, con esos complejos. Esto no quiere decir que se premie la indisciplina o la holgazanería o lo que sea, ¿verdad? Hay que saber explicar todo esto a nuestros hijos y enseñarles
el por qué ciertos actos traen consecuencias negativas y los actos positivos traen consecuencias positivas. Hay que enseñarles que el mal lleva en sí castigo, pero el bien lleva recompensa, y esas cosas hay que inculcarlas en ellos. Pero recordemos, amados hermanos, porque esto es un poco complejo, difícil de entender, la fábula nos ayuda para que entendamos que no siempre que estamos o creyendo que estamos haciendo un acto de bondad, un bien, en realidad lo es. Porque este hombre, este príncipe, no se detuvo a pensar en las palomas que morían cada año, cuando los cazadores, para traerle a él las palomas, las intentaban cazar. Entonces, pensemos una y dos veces antes las consecuencias que pueden traer nuestros actos, aun cuando sean actos de bondad, porque necesitamos, hermanos, la dirección de Dios en todas nuestras decisiones. Hay actos que no parecen de bondad y lo son, como ya le expliqué, en el caso de la disciplina, en el caso de los límites que establecemos en nuestras casas, a nuestras familias, o los límites que nos ponemos a nosotros mismos. Sí, muchas veces son rigurosos, nos hacen sentir un tanto desequilibrados, pero definitivamente, si cooperan para el bien, entonces tenemos que hacerlo. Versículo clásico para todos nosotros con relación a lo que Dios como Padre y como Todopoderoso que es, que cuida de nosotros, es en Romanos 8, cuando dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito son llamados. O sea, para caminar en el propósito de Dios debemos aceptar todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas, son todas las cosas. Son todas las situaciones, sean buenas o sean malas, entre comillas, esa calificación, ¿verdad? De buenas y malas. Porque muchas veces las cosas que nosotros consideramos malas, pues no lo son. Son buenas, porque Dios hace que sean buenas para el cumplimiento de su propósito. Si no está esa cláusula allí, que la Biblia, el versículo lo dice, pero muy pocas veces se cita, solamente se cita la primera parte, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero no, si los que aman a Dios son los que andan en su propósito. Y los que permiten a Dios que aún las cosas que no parecen ser tan buenas, Él las use para el bien de nosotros. Parece una carta inflada esto, pero es sencillo. Cuando estamos en el propósito de Dios, Él hace que todas las cosas, las que son buenas o las que nos parecen no tan buenas, vengan a ser consecuentes para el bien de los que le aman a Dios, de los que andan y caminan en su propósito. Así que pensemos que no siempre, bajo nuestro criterio, aun cuando estamos haciendo el bien, ya todo está hecho y que está perfectamente ejecutado. No, nuestra bondad, como somos seres que hemos pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia y de la gloria de Dios, pues estamos tanto defectuosos en estos asuntos. Y no se espera que eso sea así en los cristianos, pero lamentablemente, pues depende del grado de desarrollo espiritual, de la madurez que hayamos alcanzado en el Señor, del conocimiento de su palabra, para que aún esos actos de bondad que puedan causar el daño posterior, nosotros los evitemos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este día y espero que la fábula le haya hecho reflexionar y ustedes puedan rectificar si es necesario hacerlo.
Les animo a que sigamos orando los unos por los otros. Gracias a Dios, pues el Señor está respondiendo a las oraciones y estamos contentos con esto. Pero todavía hay muchos asuntos pendientes y yo les pido, por favor, que estén orando. Estén orando por mí en este caso y por la iglesia de Sus Flores, que necesita de sus oraciones. Oremos por los enfermos, como de costumbre, y confiemos, amados hermanos, que Dios tiene la respuesta para cada una de nuestras situaciones. Vamos a orar. Padre bendito, te alabamos y te bendecimos en esta mañana, porque tú nos enseñas a ser bondadosos, sí, pero también nos enseñas que debemos pensar profundamente cada acto de bondad que podamos tener para saber, Señor, si en alguna manera puede dañar posteriormente o de otra forma, Señor, como en este caso del príncipe. Te rogamos que nos des discernimiento espiritual para que aún nuestro amor sea conciencia, con conocimiento. No es un amor a ciegas, es un amor que tiene conocimiento, que tiene ciencia, que piensa lo que hace y las consecuencias. En esta mañana ruego que tú seas con las peticiones de cada quien y tú traigas a la vida de cada hermano una respuesta a sus peticiones, Señor. Que ellos puedan tener la capacidad de esperar en ti en paz, sin perturbación en sus mentes, y puedan confiar en que solo tú tienes la respuesta y lo haces en la mejor manera para nosotros, Señor. Bendice a cada familia y sigue sanando, Señor, a los hermanos que han estado enfermos. Pronto podamos tener testimonios, Señor, de cómo tú has obrado. Bendice, Señor, nuestras vidas, bendice el ministerio de la iglesia, de Sus Flores y de todas las iglesias hermanas, Señor. Todo lo ponemos en tus manos y oramos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día. Amén.